Ya sé, no me digas nada. Si entraste a este video tenés problemas con el calefón. ¿Sí? Abrís la canilla de agua caliente y no enciende el quemador. O bien si te enciende medio débil, hay veces sí, hay veces no. O tenés que abrir una segunda canilla para que encienda el quemador. Y donde querés mezclarla con la fría, se te apaga el quemador, ¿no? El piloto sigue prendido. Bueno, vamos a ver por qué pasa esto o por qué te puede estar pasando, porque hay varios motivos, ¿sí? Vamos a ver si juntos podemos ver a ver cuál es el problema que tenés de todos los que se pueden presentar. Vamos a empezar desde lo más simple. Muchas veces en realidad el problema que tenemos es mucho más simple de lo que nosotros creemos. Es simplemente que en el rompechorro de la canilla se junta sarro o partículas o mugre, y bueno, eso hace que por el pico de la canilla pase menos caudal de agua, reduciéndonos o sea, ofreciendo resistencia al paso del agua. Con esto el agua produce una pérdida de carga importante y como justamente los calefones lo que necesitan es presión y caudal para poder abrir la válvula de gas, lo que nos produce es que el calefón crea de alguna manera que cerramos la canilla, entonces se apaga el quemador. Así que simplemente vamos a desenroscar el rompechorro y revisarlo. El sarro o la mugre que se acumula ahí se suele ver a simple vista, y si queremos limpiarlo de manera profesional podemos usar Cali Suárez de gasista sin romper el sistema del rompechorro. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Perdón, lo mismo pasa en la flor de la ducha. ¿Sí? La flor de la ducha, la gran mayoría se desarma la rosca y con un calisuar, que es como una aguja finita que ahora lo voy a mostrar, podemos ir sacando el sarro que se acumula, porque termina generando el mismo efecto. ¿Sí? Todo lo que frene el caudal del agua y haga que salga menos agua por la canilla que sea, la de la ducha, la de la bacha de la cocina, nos va a generar ese problema. Bien, así que empecemos por lo más simple, que es muy simple. El rompechorro de la canilla sale a rosca, la flor de la ducha por lo general también se desarma a rosca. Y limpiando eso, ya si es que está sucio, podemos llegar a solucionar el problema. O puede ser una parte del problema, ¿sí? Hay veces que es eso y alguna otra cosita, ¿sí? Así que bueno, empecemos por eso, que es lo más simple. Acá tenemos una flor de la ducha, ¿sí? Bueno, no hace falta que la saquen, imaginemos que está puesta en la pared. Esto, ¿sí? Sale a rosca. Acá, donde se acumula sarro, con un calisuar, que esto se consigue en ferretería o en casa de sanitario. En este caso es uno de 0,5, podría ser uno un poquito más grueso, mientras no sea más grueso que los agujeros esos, no hay problema. Lo vamos destapando. En este caso este es nuevo, así que no tiene ningún tipo de sarro, pero así sería el proceso, ¿sí? Que quede todo destapado. Lo mismo con el rompechorro de la canilla, como el video que viene ahora les voy a mostrar. Que también el que les voy a mostrar también está limpio, pero les voy a mostrar dónde es que se acumula el sarro. Acá tienen otro rompechorro, también se le rosca, ¿sí? Esto es de un lavamanos, ¿sí? Eso tiene que estar todo limpio. Los rompechorros sirven para no salpicar, ¿sí? Cuando salga el chorro y salpique todo cuando pega en la pileta o en el lavamanos. Bueno, así que aunque esto parezca una pavada, no saben la cantidad de veces que he solucionado el problema limpiando los rompechorros. Entonces, una vez limpios los rompechorros, para ir de lo más simple a lo más complejo, podríamos decir que la falla muy común que genera esto es un diafragma defectuoso, que esté rajado, roto. Hay
millones de videos en YouTube de cómo cambiar diafragma. Así que esa parte la vamos a pasar por alto. Descartado el tema entonces del diafragma, supongamos que alguien ya se los cambió, ya lo reemplazaron, ya lo descartaron. Ya limpiaron todos los rompechorros, limpiaron la flor de la ducha. Bueno, ¿qué seguiría para mí en orden de facilidad para arreglarlo y que se da bastante seguido? Es que en el calefón, tanto en el flexible de entrada de agua fría como en el de salida de agua caliente, los dos flexibles de conexión de agua, ponen flexibles mallados de goma. La gente o algunos plomeros no saben o capaz que no se consigue otra cosa, pero el flexible mallado de goma, que ahora voy a mostrar uno, reduce muchísimo la sección de pasaje de agua y puede ser que sume al problema, que no sea la causa del problema, pero a ver, todo va sumando, los rompechorros sucios, el flexible de goma, quizás el diafragma que ya está muy estirado, bueno. Voy a mostrarles dos flexibles, uno mallado de goma que es el que no hay que poner y uno cromado, flexible de cobre, cromado, que para mí son los que hay que poner, y para que vean ustedes mismos la diferencia en el pasaje de agua, ¿sí? En el diámetro de pasaje de agua que tienen. Como decía al principio del video, todo lo que reduzca el diámetro del pasaje del agua, obviamente que suma a la pérdida de carga y genera ese inconveniente de que abrimos la canilla y se apaga y no enciende el quemador, ¿sí? Ahora les voy a mostrar los flexibles para que vean la diferencia. Miren la diferencia, este es un flexible mallado de goma, de los que yo digo que no hay que usar. O sea, esto sirve para alimentar la canilla de un artefacto, de un bidet, de un lavamanos, sí, pues una canilla sola. Pero no para alimentar un calefón, ¿sí? Ni para el flexible que entra con agua fría ni que sale con agua caliente. Miren la sección, ¿sí? Es muy, muy fino. Miren lo que es eso, ¿sí? Es un agujerito, podríamos decir, de 1/4 quizá de pulgada. Bueno, miren este. Miren qué boca que tiene, ¿sí? De media. Este sería un flexible de cromado, ¿sí? De cobre. Estos son los que hay que usar para alimentar el calefón, ¿sí? Este en este caso de media. Si tienen en la pared boca de 3/4, mejor, de 3/4. Pero bueno, fíjense que ya el pasaje es muy distinto, ¿sí? Es muchísimo más el caudal que puede manejar este flexible con ese. Y eso, aunque parezca mentira, ayuda. Así que si tienen de este tipo de flexible en el calefón y tienen el problema, ya vayan cambiando los dos, ¿sí? Y pongan de este tipo. Bueno, eso sería para seguir con los pasos a solucionar el problema. Incluso aunque parezca una pavada, la junta del flexible también influye. Fíjense el paso de esta junta, ¿sí? La junta flexible es la que va acá, ¿sí? Fíjense el paso de esta junta o una de estas tipo anillo, que no ofrece ningún tipo de resistencia. Fíjense esta. Miren la diferencia que hay. Obviamente que conviene estas, ¿sí? No nos perjudica para nada en el paso de agua. Fíjense qué diferencia entre la negra y esta. Miren cómo reduce el paso del agua. ¿Sí? Son cosas que muy pocos plomeros tienen en cuenta. Y es la diferencia entre un plomero profesional y uno que no, ¿sí? Estos detalles. Fíjense qué diferencia, tremenda. Entonces, hasta las juntas de los flexibles conviene revisar y siempre poner las que son tipo anillo. El paso siguiente quizás sea el más importante, pero no es el más fácil de solucionar, por eso lo dejé para ahora como tercer problema o cuarto problema. Habíamos dicho el sarro en los rompechorros y en la flor de la ducha. Habíamos dicho el diafragma,
que esté estirado o esté roto. Habíamos dicho ahora el tema de los flexibles mallado de goma y que no hay que usar, y sí hay que usar el cromado de cobre. Bueno, tengan en cuenta que para cualquier calefón, para que funcione bien, tiene que haber una distancia mínima, para mí, mínima, de 2,20 metros entre la canilla más alta, que suele ser la flor de la ducha, y la base, el fondo del tanque de agua de reserva que está en el techo. Tiene que haber 2,20 metros de diferencia. Si hay menos, y puede andar como no. Y además sumo algo que es muy importante. Esa distancia, 2,20 metros, serían aproximadamente 220 gramos de presión sobre centímetro cuadrado. La bajada del tanque tiene que ser de 3/4 o de 25 milímetros si es fusión, como mínimo, ¿sí? Si es exclusiva aparte, eso otra cosa. Y estamos hablando de canillas convencionales con, o sea, canilla, no monocomando. El monocomando con el calefón no se llevan bien, no son buenos amigos. Y ahí la distancia mínima, si uno tiene monocomando, sea en la cocina, en el baño, en la grifería de la ducha, lo que sea, la distancia mínima entre el fondo del tanque y la flor de la ducha, supongamos que es la canilla más alta, tiene que ser de 4 metros. ¿Sí? Si tenemos la flor de la ducha a 2 metros de altura, el fondo del tanque tiene que estar a 6 metros de altura, para que funcione bien como monocomando. Bueno, estos datos no es que los inventé yo, están en los manuales de plomería y en más de uno, y está recontra corroborado y certificado, ¿sí? No es algo que digo yo, incluso lo de los 2 metros yo digo 2,20 metros, pero en el reglamento de gas también está. Y bueno, en esa época no se hablaba de monocomando, por eso no figura, pero en monocomando, ¿sí?, pide el doble de presión para funcionar bien. Si ustedes cambiaron la grifería de la cocina y pusieron un monocomando y el plomero no les avisó que necesitan una presión mínima de 350 o 400 gramos para que funcione bien, y ya estamos en un problema, ¿sí? Entonces, canilla convencional con 2,20 metros entre la flor de la ducha y la base del tanque, andamos bien. Monocomando necesitamos el doble, más o menos. 4 metros entre la flor de la ducha y el fondo del tanque para que funcione bien, ¿sí? Si no, nos va a funcionar mal, nos va a volver locos. Ni hablar si queremos mezclar con el monocomando el agua fría y el agua caliente, porque es peor todavía, ¿sí? Bueno, ¿cómo solucionamos esto? A ver, la presión del agua la da la altura del tanque. No importa si tenemos un tanque de 10.000 litros o de 100 litros. No importa la capacidad del tanque. No importa, tampoco importa tanto el diámetro. Sí importa, pero no tanto como la gente cree, el diámetro de bajada. Si yo tengo un tanque que no tiene esos 2 metros mínimos y tengo un caño 1,5 de bajada, lo único que voy a ganar es que haya menos pérdida de carga, pero la presión inicial la da la altura del tanque, ¿me entienden? Entonces ese es el factor más importante. Después, si tengo más diámetro de descarga, obviamente que voy a tener más caudal y voy a tener menos pérdida de carga, pero la presión no va a aumentar porque yo aumente el diámetro de descarga. Sí va a aumentar porque yo suba el tanque en altura. ¿Y por qué digo que aumentando el diámetro de descarga no aumenta la presión? Porque cuando uno aumenta el diámetro de descarga, sí, es más agua, más masa, más peso, como dicen algunos, pero también es más área de apoyo. Y recuerden que la presión es fuerza sobre área. Si yo aumento la masa, pero también aumento el área, la presión no va, en la misma proporción, la presión no varía. Entonces, una solución que podemos hacer o que podemos encarar para ganar presión y solucionar el problema es elevar el tanque más arriba, hacerle una base más alta. Por cada metro que logremos subir el tanque va a aumentar 100 gramos la presión. Y acá entra a tallar el tema de que no en todos los lugares de Argentina la presión de la red de la calle es buena. Entonces, si elevamos mucho el tanque, puede ser que en verano, en distintos periodos del día, como pasa acá en Bahía Blanca, no se llene, no cargue. Así que bueno,
Por eso muchas veces elevar el tanque hasta cierto punto sí, pero si lo vamos a elevar mucho, depende de la ciudad, depende de la época del año, puede llegar a traernos otra complicación. Bueno, entonces, limpiar los rompechorros, revisar el diafragma, cambiar los flexibles si tenemos de mallados por los cromados. Elevar el tanque en altura, ¿sí? Eso podría llegar a ser otra. Yo diría que antes de elevar el tanque en altura, es recomendable poner una bomba que anteceda al calefón, una bombita, que depende si tenemos que alimentar uno o dos baños, un baño, dos lavaderos, podrá ser un poco más grande, un poco más chica, pero hoy en día las venden en todos lados, son bastante conocidas, ¿sí? Se ponen antes del calefón para que trabajen sin la temperatura del agua, que trabajen en frío. ¿Sí? Lo ideal siempre es mirar el manual de la bomba y ponerlo en la posición del eje adecuada. Y también la bomba nos puede traer otros problemas. Primero, que va a funcionar cuando haya luz. Si nos quedamos sin luz no va a funcionar. Y el otro inconveniente que trae las bombas es que hay veces que pasa mucho caudal y el calefón no lo alcanza a calentar, ¿sí? Bueno, en ese caso una de las soluciones es poner una llave de paso antes o después de la bomba para que regular el caudal del agua, ¿no? Y que el calefón en invierno, cuando que se genera ese problema, no llegue a calentar. También podemos poner una bomba en la base del tanque, ¿sí? Hacer una casita para que no le dé el agua de lluvia, el sol, todo, una bomba en la base del tanque. En ese caso lo que estaría presurizando es prácticamente todo, porque está en la base del tanque, ¿sí? Tanto el agua fría como el agua caliente. Y después lo que dejé para lo último, porque es la solución más drástica, es obviamente cambiar toda la cañería, ¿sí? Pero bueno, más que una solución sería hacer la obra de vuelta. Por eso la dejo para lo último, porque ya si en esos casos, cuando ya hay que cambiar la cañería, es porque quizás tenemos una cañería de hierro galvanizado de hace 40 años y la sección del caño se ha llenado de sarro y ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas serían las soluciones que uno podría, las más conocidas, las más comunes que uno podría hacer para solucionar el problema de la presión de agua en domicilio. Espero que le haya sido de utilidad toda esta información y bueno, y nos veremos en el próximo video.